Ahora sí, Lupita, vámonos, recio. Adelante, doctor. Gracias. De nada. Se desajustó mi máquina de tiempo, por eso es que esta clase ya la di ayer. Ayer estuve aquí, ¿no? Hasta que me dijo Antonio, no es aquí. Pero ya, bueno, lo que pude ver es que entonces el profesor Juan Abelardo llega bien tarde a sus clases, ¿no? Me eché 10 minutos de clase y nunca llegó. Pero bueno, yo llegué tarde a la otra clase. Pero ahora sí, nos toca argumentación. Saludo con mucho cariño a Daniela, a Trinidad, a Joel, a Alberto. Hola, hola. Y bueno, veo aquí, decía yo, ya conectados a Joel López, ¿no? que ya nos conocemos y hemos trabajado juntos, a Noemí también, ¿no? Eva López me suena que también ya nos encontraron en otras clases. Bueno, y saludo a Adriana Lisbeth. Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Eva. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar esta clase, emociones y argumentación. Ya de todas maneras nos habíamos encontrado antes por que había estado yo en este diplomado y vamos a empezar con un regalo para esta mañana. Emociones y argumentación. Copiar direcciones. Bueno, fíjense que hace un par de años, quizá un poquito más, con la pandemia como que perdimos un poco el sentido del tiempo. En el Consejo en el Instituto de la Judicatura participamos en una obra colectiva que coordinó un querido amigo, Rafael Caballero, y Ramón Ortega, que ahora están en el Estado de México haciendo labores similares en el Poder Judicial. Y entonces introdujimos este tema de las emociones y la argumentación jurídica como un tema novedoso. Y entonces les estoy compartiendo la liga del libro completo, en donde participa la doctora Amalia Maya, que es un referente en estos temas. Y bueno, otros colegas, y hay un artículo mío justamente sobre emociones y argumentación, ¿no? Entonces, pueden descargarlo, es totalmente gratuito, está ahí completo el PDF, y ahí ustedes encontrarán de manera más completa e integral lo que hoy se va a desarrollar, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con esta clase. Es evidente que las emociones juegan un papel determinante en la toma de decisiones. O sea, me parece que es una obviedad. Sin embargo, si ustedes lo analizan, es difícil encontrarnos con foros, publicaciones en donde se haga mención de esto. Por eso les estoy compartiendo esta publicación, porque es casi lo único que van a encontrar, ¿no? Me parece que es un asunto como dicen, de pose. O sea, es un asunto de modas, es un asunto de conveniencia intelectual y académica, ¿no? O sea, no es un asunto que corresponda al sentido común, ¿no? Bueno, tengo que hacer una advertencia. Quizá eso es desde el área vamos a decirlo así, del derecho europeo continental, ¿no? Porque si uno se dirige hacia el common law, concretamente a los Estados Unidos, sí va a encontrar un montón de referencias a estos temas, ¿no? Entonces, se trata de un tema que ya apareció Toretto. No, es Joel López. Hola, Joel. Es un colaborador, querido colaborador de nuestro blog de literatura y justicia. Bueno, entonces, decía yo que es, o sea, que es importante remarcar que es en nuestra área donde no se... ¿Por qué digo que es de pose?
tengo una anécdota sobre eso, ¿no? Vino Joseph Aguiló alguna vez al Tribunal Electoral a darnos un curso, ¿no? Y entonces, pues, expuso, ya saben, la teoría de la argumentación jurídica, la tradicional, la clásica, la de Alicante, y entonces, hola Peck, de nuevo, hola Lázaro, ¿no? Que ayer platicamos, Buenos días, ayer nos maestro. Sí, conocimos. gusto saludarle. Buen día a todos. Hola. Entonces, yo le pregunté así, ¿no? O sea, ¿por qué en la teoría de la argumentación jurídica alicantina, que es la más generalizada en América Latina, no se consideraban las emociones, cuando es evidente que las emociones juegan un papel determinante, ¿no? O sea, es decir, tú puedes establecer un test de proporcionalidad, una ponderación, cualquier ejercicio numismático y calculatorio, pero al final sí depende mucho la selección de los tópicos, de los temas, de los derechos, de lo que vas a medir y a calcular respecto de los sesgos cognitivos, todo. Y básicamente, o sea, me miró así horriblemente y me dijo, o sea, no, eso nunca, ¿no? Así como, ¿por qué lo estás proponiendo, no? Es como una grosería, ¿no? O sea, se molestó, ¿no? Yo por eso digo que es de pose, porque después mencionó algo así como que ya varias veces en mis viajes hacia acá me han insistido sobre esa cuestión, ¿no? Yo le decía, pues incluso tendríamos que ahondar sobre cuál es el impacto que la psicología tendría dentro de estos temas. Me dijo que no, que eso justamente no eran temas de argumentación jurídica. Entonces yo entendí que se trata eso de una postura que le resulta cómoda a los alicantinos, porque es más fácil trabajar sobre estas fórmulas que adentrarse en todo este tema que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro humano cuando toma decisiones, cuando argumenta. Entonces, la argumentación, digamos, en la teoría clásica de la argumentación jurídica, se ve como una especie de operación externa al intérprete o al argumentador, por decirlo así, ¿no? Y digamos que nosotros los latinoamericanos tenemos hoy mucha más preocupación porque de alguna forma nos hemos acercado a una especie de planteamiento realista, de filosofía realista, y nos es evidente que los interlocutores, las personas que argumentan en América Latina normalmente, bueno, yo diría en todo el mundo, ¿no? De alguna forma se ven influenciadas por sus emociones, que es una cosa, como decía yo, de sentido común. Saludo a Alberto, saludo a Javier, que ahora veo en cámara. Entonces, claro, decía yo, de este lado, en la parte de la Europa continental y de América Latina, donde se ha recibido su influencia, digamos, hay una postura que se denominaría analítica. Entonces, esta escuela analítica, pues supuestamente se apoya, digo supuestamente porque varios filósofos y filósofas han descubierto algunas trampas, por llamarlo así, respecto de este paso de la lógica formal a la filosofía analítica, ¿no? Digo, el más clásico, porque se ha vuelto casi como una especie de espectáculo, es García Amado, ¿no? O sea, García Amado hace este show, ¿no? Como de sparring contra Tienza, ¿no? Justamente criticando esa falsa aplicación de la lógica. El show consiste en que García Amado apela a que ambos se asumen como pospositivistas, pero García Amado dice que la lógica que utiliza Tienza no es la lógica formal en estricto sentido, ¿no? Sino que es una lógica generada a propósito y muy adecuada para la ponderación. Ayer, por cierto, García Amado hacía un malísimo chiste en Twitter y llama mucho la atención. Si quieren pueden leerlo, porque lo que llama la atención es que qué mal sentido del humor tenemos los abogados, ¿no? O sea, sí, un chiste ahí sobre calcetines que de verdad estaba para llorar. Pero bueno, ese es el show de Atienza y García Amado. Me parece más interesante quizá la crítica de Tecla Machalese,
que dice que la lógica jurídica que proponen todas estas teorías de la argumentación es una lógica fuzzy, ¿no? Luego busquen ese término, está muy, muy curioso, ¿no? F-U-Z-Z-Y, fuzzy. Una lógica fuzzy es una lógica como difusa, ¿no? Yo diría como laticia, trepadora, ¿no? Que entonces hace pasar a la argumentación jurídica como algo serio, riguroso, ¿no? Que está cumpliendo con una fórmula, pero en realidad todo es arbitrario, ¿no? Y es que en el derecho ese es el tema, todo es arbitrario. La búsqueda de certeza, pues es más bien es una búsqueda de consensos, ¿no? Que curiosamente es una de las discusiones que si les interesa tuvieron Habermas y Alexis, ¿no? Porque mientras que pareciera que la argumentación jurídica fuera como una especie de resguardo de esa certeza perdida por el derecho moderno, y ahora postmoderno, postpositivista, entonces le van nada más agregando estos prefijos, pues en realidad se trata de eso, de consensos, de acuerdos, ¿no? Pero volvemos al tema, esos consensos y esos acuerdos se alcanzan muchas veces a través de cierta sintonía emocional, ¿no? Es decir, muchas veces los argumentos que consideramos idóneos son argumentos que no necesariamente cumplen con esta estructura formal, sino cumplen también, además, con una serie de, digamos, de ideas adicionales que permiten generar sinergias, articulaciones con los mismos, ¿no? Si me explico. O sea, lo voy a decir de otra forma, ¿no? O sea, al final de cuentas, me parece que el eslogan o que está detrás de la teoría de la argumentación jurídica es aprende a estructurar tu pensamiento para imponer tu razón. Aprende a estructurar tu pensamiento para imponer tu razón. A alguien le podría parecer racional esta expresión, ¿no? Pero tiene un problema de fondo, que es un problema democrático, ¿no? Que es lo que decía Habermas, ¿no? si imponemos la razón, entonces, de alguna manera, pues esto se vuelve imposible en una sociedad que concebimos como constructivista, que concebimos como horizontal, ¿no? Entonces, resulta que ya no es la ley del más fuerte o la ley del más poderoso, ¿no? Sino es la ley de quien tiene las herramientas retóricas de la argumentación para imponer su razón, ¿no? Y viceversa, porque ahí se da una especie de colisión, ¿no? De coalición, ¿no? O sí, ¿cómo iba a decir yo? De mutua condescendencia, así, ¿no? Es decir, tienes el poder, lo disfrazas de argumentación. Tienes la argumentación, lo utilizas para tener más poder, ¿no? O sea, a mí es la parte quizá que más me puede molestar de la teoría de la argumentación jurídica, ¿no? Porque al final de cuentas, de alguna manera es una especie vamos a decir así, de estructura que se ofrece al poder para justificar ejercicios que, como dije, pueden ser incluso hasta arbitrarios, ¿no? Entonces, me gusta pensar más en conceptos, más que racionalidad, más en razonabilidad, ¿no? Porque además en América Latina hemos encontrado que es más conveniente a veces no imponer la razón, sino llegar a acuerdos que incluso desde el sistema podrían parecer irracionales, pero que a nosotros nos parecen razonables. No sé si me explico. O sea, esta distinción entre racionalidad y razonabilidad, ¿no? La razonabilidad que parece como inferior o de segundo nivel, en realidad razonabilidad suena más como a la incorporación justo de lo que estamos hablando hoy, de las emociones. O sea, es decir, vas a imponer tu razón, pero al final de cuentas la gente se va a quedar disgustada, la gente se va a quedar con mal sabor de boca, ¿no? Y entonces nosotros cruzamos
esa idea de la argumentación jurídica occidental con una argumentación jurídica más intercultural, más ligada a nuestra idiosincrasia, ¿no? Yo diría más compositiva. Por ahí en algunas culturas indígenas en México, la idea de justicia, a diferencia de nuestra idea occidental, es una idea muy, yo diría, terapéutica, ¿no? De hecho, hay un movimiento en América Latina que se llama así, justicia terapéutica, porque es resiliente, es sanadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una comunidad originaria que la definición de justicia es mantener los corazones tranquilos, ¿no? O algo así como irnos con el corazón tranquilo a casa. Entonces, claro, eso contrasta mucho con la argumentación jurídica. La argumentación jurídica es descubre cuál es el silogismo, aplícalo a rajatabla y obtén entonces el resultado que quieres, ¿no? Casi matemático. Entonces contrasta mucho con esto, con que los corazones se queden tranquilos o que nos quedemos todos tranquilos o que lleguemos a acuerdos conjuntos, ¿no? No sé si se está más o menos como visualizando la idea, ¿no? O sea, hay una idea de justicia muy distinta que entra pues eso, en choque directo con todos estos conceptos que estamos incorporando, ¿no? Incluso visto así, la teoría de la argumentación jurídica podría resultar hasta un instrumento, un vehículo de un cierto tipo de violencia simbólica. A fin, es esta parte, ¿no? O sea, es decir, uno puede decir, no, es que en toda la discusión, es que en la clase de la UNAM de Filosofía del Derecho de los viernes traemos ese rollo de la violencia legítima, ¿no? Estamos dándole vueltas a ese concepto y lo hemos estado usando con violencia simbólica. Entonces, parece que tenemos una contradicción nosotros como generación, ¿no? Porque estamos constantemente hablando de erradicar la violencia y sin embargo, o sea, creemos que a veces la violencia se justifica, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de imponer la razón a través de un ejercicio de argumentación jurídica es violento. No sé si me explico. Es violento, ¿no? Porque tienes que obligar a otros a hacer cosas que no quieren en principio, ¿no? ¿Y por qué los obligas? Porque la ley lo dice, ¿no? Porque yo tengo el poder, porque esa es mi autoridad, porque yo soy varón, porque yo soy mestizo y tú eres indígena. ¿Sí me explico más o menos? ¿No? No, eso es lo que nos enseña la argumentación jurídica. Entonces, claro, por eso digo que contrasta muchísimo con todo esto, ¿no? Entonces, me parece que un poco esto de las emociones puede empezar a generar una especie de válvula de escape a la argumentación jurídica. Claro, estos profesores, estos hombres de la teoría de la argumentación jurídica dirán que esto no es argumentación jurídica. Pero claro, es que esto es lo interesante del tema, ¿no? Nosotros vamos resignificando ese concepto, ¿no? Y entonces, para mí eso es la argumentación jurídica, o sea, es un instrumento, una herramienta que nos ayuda a alcanzar consensos y acuerdos, ¿no? Si ya resignificamos en ese sentido la argumentación jurídica, entonces podemos empezar a generar otro tipo de instrumentos y herramientas, incluso de razón práctica, es decir, para aplicar de manera inmediata, ¿no? Incluso la argumentación jurídica se amplía, se abre, ¿no? Porque del espectro que tiene tan reducido a considerarlo como una especie de técnica para redactar sentencias o demandas o documentos jurídicos, se habla de la posibilidad de generar como una especie de, ahora le llaman sofisticadamente litigio estratégico. Entonces yo veo a la argumentación jurídica como un instrumento, justamente eso, ¿no? Para alcanzar objetivos comunes en la resolución de conflictos. Y me gusta más ese concepto al concepto de redacción de escritos jurídicos. No sé qué les parezca a ustedes, ¿no? Entonces, claro, además, todo esto coincide con un objetivo primario y primordial que nos hemos fijado como sociedad,
¿qué es el principio pro persona, ¿no? O sea, al final de cuentas, toda la argumentación jurídica estaría transversalizada por este principio. Es decir, que tendríamos que estar pensando en que cada acto que se realiza para aplicar el derecho tiene que tener como fin último la persona. Y aquí es donde se pone más interesante, ¿no? Porque la persona no, o sea, no puede ser un sujeto abstracto, ¿no? Sino que la persona, como decía Michel Foucault, es un sujeto empírico, o sea, es alguien que existe. Entonces, claro, dentro de la filosofía analítica, pues la persona se disuelve, como dice Lévi-Strauss, ¿no? O sea, se disuelve porque no existe, o sea, es una entelequia, ¿no? El sujeto jurídico destinatario del silogismo no existe, ¿no? En cambio, en el ejercicio que se hace de argumentación constitucional, teniendo en cuenta la persona es alguien concreto. Es alguien que tiene una casa, que tiene una familia, que tiene un nombre, que tiene un apellido, no sé si me explico. Y entonces, allí es donde se quiebra toda la argumentación jurídica, porque entonces tienes una variable, o sea, tienes algo que no está estandarizado, algo que es distinto cada caso, ¿no? Es la persona. Es más, yo por ahí he estado sugiriendo que tendríamos que empezar a hablar no del principio pro persona, sino del principio pro persone, o sea, en latín, ¿no? Que sería traducido a principio pro personas, porque al final esa ecuación no se hace en función solo de un destinatario imaginario y de un destinatario que es el que ha tenido la acción procesal, como se dice, sino también en relación, en función de todas las demás personas, ¿no? Que es lo que llamamos el famoso control difuso. Pero eso es sí o sí, porque al final de cuentas, nosotros hemos apostado a instrumentos como la interpretación integral o la interpretación convencional, que eso nos coloca en la tesitura de pensar en terceros, en la sociedad, ¿no? En las consecuencias de la argumentación jurídica, que esto una vez se lo dije a Tienza y también le molestó muchísimo, ¿no? Claro, porque en América Latina le dije, nosotros no podemos quedarnos con un ejercicio simplista de argumentación jurídica. Nosotros tenemos que saber que puede haber daños colaterales, que puede haber consecuencias, ¿no? Me dijo, eso es una filosofía consecuencialista. Pues como se llame, pero, o sea, al final de cuentas aquí, o sea, esta persona me pide algo y yo, digamos, en la idea de la teoría de la argumentación jurídica se lo tendría que otorgar sí o sí. Pero nosotros en América Latina pensamos, se lo tengo que otorgar, pero ojo, que después, si se lo otorgo, no puedo entonces generalizarlo o no puedo atender esas otras solicitudes, ¿no? Y va a desatar incluso una especie de desazón, ¿no? Y entonces lo que se hace es, se recurre a la argumentación jurídica para justificar, vamos a decir, una arbitrariedad porque se le tiene que otorgar y no se explica por qué a otros no se les puede otorgar, ¿no? Entonces, eso ha generado una especie como de doble moral. Bueno, entonces, si tenemos a las personas en la ecuación, necesariamente tenemos a un ente que es necesariamente emocional, ¿no? O sea, es decir, aquí es donde entra la cosa más interesante, ¿no? No se trata solamente de bienes comunes, o sea, no se trata solamente de objetos o de libertades o de derechos, ¿no? O sea, se trata de personas. Y entonces las personas a veces, dentro de la maravillosa diversidad que tenemos, a veces preferimos satisfacer un deseo, un anhelo, ¿no? Antes que tener un determinado tipo de derecho o libertad, ¿no? Entonces, aquí es donde se pone más interesante, ¿no? O sea, le vas a dar a esa persona en función de un rasero que te dice, esto es lo que le toca, o en función de lo que realmente la persona necesita. Y ahí se pone más interesante. O sea, ¿pueden los operadores y las operadoras jurídicas saber lo que las personas necesitan? Si a veces ni nosotros mismos sabemos qué necesitamos, ¿no?
Entonces, parece una cosa muy fácil. Principio por persona. Sí, pero, o sea la persona es una dimensión, bueno, alguien diría incluso hasta espiritual, ¿no? O sea, es decir, no es solo razón, no es solo un repositorio donde, no es una rata de laboratorio en la que vamos a ensayar, ¿no? Es alguien que está pidiendo algo para desarrollar desarrollarse, ¿no? Para alcanzar la plenitud. Incluso tendríamos que estar discutiendo eso, ¿no? O sea, es decir, nos está alcanzando esto para ser más plenos. ¿Y qué es eso de la plenitud? En algún momento alguien hasta puede decir, eso es felicidad. Y eso son emociones. No sé si me explico. Es decir, porque no es, ya está tu derecho, órale, aprovéchate, ¿no? Dicen que hasta la forma, el fondo, ¿no? Entonces, o sea, a lo mejor la persona te puede decir, yo no, o sea, no quería el derecho, lo que quería era que me escucharas, ¿no? O lo que quería era que me dieras acceso, o lo que quería era poder colaborar, poder hacerme escuchar mi voz, ¿no? Entonces, digamos que estamos en una especie de paradoja, porque el derecho se presentó como un instrumento neutro, objetivo, racional, ¿no? Y por tanto, sin emociones. O sea, el derecho literalmente es un derecho, es un instrumento cibernético, como por ahí decían unos filósofos, exento de emociones. Así se planteó, por eso se le llamó puro, que no tenía que considerar eso, ¿no? Tenía que hacerse un ejercicio objetivo. Y nuestra generación dijo, no, le vamos a apostar a la inteligencia emocional, porque es necesario que también el derecho ayude a cumplir esas expectativas de justicia social. Por eso abandonamos mucho esa búsqueda de justicia, porque la justicia es una virtud, la justicia es un valor que conlleva emociones. Es dar a cada uno lo que le corresponde. Ese dar implica emociones. El recibir implica emociones. Lo que corresponde implica emociones. No sé si más o menos estoy dándome a entender, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque me imagino que en los procesos en donde decimos hay una alta violencia simbólica en el ejercicio de la justicia en México respecto de las mujeres, por ejemplo, o sea, el tema de violencia de género, es un tema netamente emocional. Me voy a explicar. O sea, esto que llaman las feministas pacto patriarcal es un pacto emocional. ¿Por qué? Porque son varones sintiendo miedo de perder sus privilegios. Así de fácil, ¿no? O sea, ese juez, ese funcionario que va a argumentar, va a utilizar la filosofía analítica, va a utilizar la teoría de la argumentación para justificar un sesgo cognitivo, que es el de seguir oprimiendo a las mujeres. No lo va a saber jamás, él va a creer que está bien, ¿no? Porque así se ha hecho siempre. Pero lo está haciendo a partir de una emoción que no alcanza a definir y a descifrar. Como ven. Dicen los comentarios. Los leo. Joel dice, debería entonces existir un sutil convencimiento en el diálogo para considerar fructífero y pleno un argumento social. Parece interesante ya incluso la acepción argumento social, ¿no? Argumento popular, ¿no? O sea, que esa es otra cosa que tenemos que empezar a superar, ¿no? Sí, parece que solo unas personas argumentan, ¿no? O sea, solo quien ha alcanzado la iluminación es capaz de argumentar y nadie más argumenta, ¿no? Entonces, si emancipamos la argumentación, encontraremos que pues todo el mundo argumenta. Lo que pasa es que argumenta de distinta manera, ¿no? Entonces, efectivamente, habría argumentos sociales que harían o tendrían que tomar en cuenta quien argumenta para ser más sensible frente a esos temas. Así es, Joel. Luego dice Uciel. Doctor, diríamos entonces que el derecho como argumentación debe ser entendido como más un ejercicio dialógico y menos como un ejercicio de asignación autoritativa de poder. Así es, Uciel, efectivamente, ¿no? O sea, creo que por ahí hemos estado como dando vueltas y por eso me parece que la argumentación en torno al derecho electoral es muy interesante, porque necesariamente se está considerando siempre lo democrático, ¿no? Entonces, quien argumenta dentro del derecho electoral
siempre siente el peso de esa, digamos, masa de lectores, de lectoras, de ciudadanos y ciudadanas que dice, estoy pendiente de lo que digas, ¿no? Quizá, no sé, en el penal, en el civil, pues la idea de interpartes como que se acota más, ¿no? Yo digo que ahí también hay un interés siempre social, ¿no? Dice Lázaro, la pretensión del justiciable puede o no corresponder a su a su emoción objetiva. La pretensión del justiciable. A ver si ahorita lo desarrollas más, Lázaro, ese comentario, puede ser interesante. Y Noemí, por último, dice, le explicaremos muy bien que se trata de un pacto emocional. Esa es la tarea pedagógica que ya va ligada a la argumentación. Exactamente, Noemí, así es. Entonces, a ver, hacemos una pausa para escucharnos. Para escucharnos. Lázaro, si quieres desarrollar un poquito más esa idea y si alguien más quiere hablar, me callo yo unos instantes. Adelante. ¿Quién quiere? ¿Quién nos colabora con un comentario hasta aquí? Sí, maestro. Adelante, Lázaro. Está algo, algo complejo el comentario ahí, ¿no? La verdad es que lo que planteo es que muchas veces la parte emocional del justiciable, del demandante, y puede o no corresponder a la pretensión que que plantea el abogado técnicamente, ¿no? Igual y hace un buen alegato, una buena argumentación, y se logra el objetivo de ganar la litis, pero al final de cuentas, el demandante o el justiciable, pues igual no queda tan satisfecho porque en realidad no era lo que quería. Quizá se estaba quizá pretendiendo, en este caso, una que se sancionara o que se condenara al demandado a menos prestaciones quizá, o que el objetivo pues era quizá conciliar y no llegar hasta una condena más rigurosa, digamos, ¿no? O una sanción más rigurosa. Eso es lo que planteo. Gracias, maestro Sí. Escuanto. Fíjate que me generaste un par de imágenes, ¿no? De ideas, que les voy a compartir, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio cartográfico, ¿no? O sea, hacer un mapa mental a partir de esto que estás planteando, Lázaro, que es muy interesante, ¿no? Primero me viene a la cabeza ese montón de memes que últimamente he estado leyendo en chats de abogados, ¿no? Donde los abogados que se dedican a divorcios se quejan constantemente de que sus clientas perdonan, o sus clientes en general, ¿no? Casi siempre se refieren más a mujeres, perdonan a sus parejas, ¿no? O sea, cuando ya se encontraban casi, y a los chats, por ejemplo, ¿no? Ponen la imagen. Oiga, abogado, ¿usted sabe si ya se va a resolver mi divorcio? ¿Por qué? Es que me acabo de perdonar a mi marido, ¿no? O me acabo de contentar con él, ¿no? Entonces, decía algo, ¿no? Después de la sentencia de restricción, ¿no? Ya están abrazados la pareja, ¿no? Esto me lleva a muchas cuestiones, porque efectivamente, o sea, entiendo la complejidad del punto, ¿eh? O sea, nosotros lo expresamos con memes porque nos parece más sencillo, pero normalmente es que detrás está violencia doméstica, ¿no? O sea, detrás está ese tema, ¿no? O sea, quizá los abogados vislumbran que pues efectivamente era necesario un divorcio en algunos casos y entonces les molesta
terriblemente que entonces se empantane o se eche agua a un asunto que a lo mejor les llevó tiempo y todo, ¿no? Podríamos incluso presumir que hay un interés del abogado legítimo, de las abogadas legítimo, de ayudar a esas personas, ¿no? Que se encontraran en una situación. Podría ser que no, o sea, posiblemente también podría ser una especie como de estarse doliendo porque van a perder pues, la oportunidad de seguir adelante y ganar dinero, ¿no? O sea, pueden ser muchas las razones que están involucradas ahí, pero también puede ser que a lo mejor también los abogados no, y las abogadas que se dedican a divorcios no tienen como la planeación adecuada para decir, en estos casos posiblemente se puedan solucionar y no necesariamente tuvieran que llegar a divorcio y tuvieron que hacer una fase de conciliación mucho más amplia, ¿no? Entonces, en cualquiera de los 3 o 4 casos que estoy planteando, me parece que lo de las emociones y la argumentación está así, como dicen, perfiladito, ¿no? Es decir, si esos abogados, esas abogadas se hubieran capacitado en estos temas, incluso pues de mediación o de psicoanálisis o apoyarse de personas que hacen eso, quizás serían más exitosas sus causas, ¿no? O sea, es decir, tendrían más insumos para poder resolver esos conflictos de mejor modo, incluso podrían mapear, decir, bueno, después de tener un formato de entrevista o no sé algo, es decir, a partir de aquí podríamos valorar que estas parejas posiblemente se contenten, esta sí está sufriendo violencia doméstica y pues hay que llevarlo a otro nivel y así, ¿no? Es porque no están considerando las emociones. Luego me vino en la cabeza otro asunto, no sé por qué, que ahora he traído en la cabeza una metáfora que es muy, muy, muy ruda, muy dura, que tiene que ver en general con todo el derecho, ¿no? Con la concepción del derecho en América Latina. Y yo por ahí escribí algo sobre derecho egoísta, ¿no? O sea, es decir, que nosotros tenemos la idea de que el derecho es un instrumento que se puede utilizar para lastimar a otros, ¿no? Entonces, la argumentación jurídica a veces sirve como ese medio, ¿no? Es decir, quiero utilizar el derecho para extorsionar, para chantajear, para amedrentar, ¿no? Para amenazar a alguien, ¿no? Y entonces, como justamente, digamos, se considera al derecho como un instrumento supuestamente neutro, objetivo, racional, ¿no? Democrático al alcance de todos, lo que hace es que el derecho no puede abstenerse de ser utilizado de esta manera, ¿no? Entonces, quien tiene el dinero, quien tiene el varo, puede contratar a un abogado y todo eso puede llegar a lastimar a otras personas utilizando el derecho, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Ese es mi planteamiento. La metáfora que yo estaba utilizando, dije, en México el derecho lo concebimos como el culto a San Judas Tadeo. A ver si me alcanza la metáfora. Es la primera vez que lo estoy exponiendo, ¿no? A ver, todo el mundo dice, eso del culto a San Judas Tadeo es una cuestión muy curiosa, ¿no? Supuestamente por lo que llegué a leer y entendí, se llegó a confundir a los Judas, ¿no? O sea, hay obviamente el Judas que traicionó a Jesús y este otro San Judas Tadeo que es otro distinto, ¿no? Es otro santo distinto. Entonces, como se confundieron, la gente pensaba que pues podías encargarle cosas a Judas el traidor, porque pues obviamente si se arrepintió y si lo hicieron santo después de todo lo que hizo, pues podría ser como algo muy trascendente. Entonces ahí se hizo como una especie de híbrido, ¿no? De cosa muy extraña. La cuestión está en que también eso es rastreable en la red, ¿no? Muchas de las personas que se dedican a la delincuencia se encomiendan a San Judas, ¿no? Encomiendan para que me vaya bien hoy en el robo, ¿no? Que me vaya bien hoy en el asesinato, ¿no? Y entonces, bueno, pues
en algunos barrios, por ejemplo, de la Ciudad de México, la gente tiene mucho miedo cuando ve a alguien cargando una efigie de San Juan Tadeo pidiendo dinero, ¿no? Y de hecho, pues, cooperan por temor a las represalias, ¿no? Es muy complejo y muy confuso todo esto de San Juan Tadeo. Mi metáfora, lo que les quiero decir, es que el derecho lo operamos como el culto a San Juan Tadeo, ¿no? O sea, es decir, una banda de delincuentes que opera un instrumento donde supuestamente, bueno, es para algo bueno, porque supuestamente es para recibir bendiciones y para rendir culto a algo bueno, pero en realidad está todo esto mezclado atrás, ¿no? O sea, es decir, estoy trabajando apenas la metáfora, pero creo que alcanza para lo que tú estás diciendo, Lázaro, ¿no? O sea, a veces los abogados no llegamos a operar el derecho y la organización jurídica justamente para fines no tan nobles, no tan éticos, ¿no? Esa es. La tercera, la célebre escena del juicio de Ahí está el detalle de Mario Moreno Reyes Cantinflas, ¿no? Cantinflas está expresando pues toda esta pues toda esta peripecia que sufrió porque su novia le obligó a matar a un perro que tenía rabia, ¿no? Así literalmente, ¿no? Entonces, en el juicio se empieza a tergiversar todo y perro termina siendo una persona, ¿no? Rabioso, pues un adjetivo para designar a alguien que está enojado, no sé, es decir, confunden todo. Y entonces la parodia que hace Bustillo Oro en ese juicio es de abogados, el Bobby, exacto, de abogados hablando entre ellos en un lenguaje confuso que nadie entiende, ¿no? Pero no haciendo caso a Cantinflas, ¿no? O sea, todo se hubiera resuelto si le hacían caso a Cantinflas, si escucharan a Cantinflas. Estaban tan metidos en su argumentación jurídica que entonces no se daban cuenta que la verdad estaba al alcance de sus manos, ¿no? Entonces están simplemente haciendo argumentos, haciendo una especie de esgrima, ¿no? Intelectual, de teatro casi, ¿no? O sea, ahí está como la comedia, ¿no? Y llega un punto en el que el abogado defensor le tapa la boca a Cantinflas. O sea, y ese es el extremo de todo, ¿no? O sea, es decir, ya no importan las personas, no importa ni la víctima, ¿no? O sea, lo que importa es que los abogados alcancen su sintonía racional, ¿no? O sea, que los argumentos alcancen. O sea, es decir, se forma una especie de nube donde ya las personas no importan, ¿no? O sea, esa creo que es la escena más emblemática. Al final es una tragedia porque justo cuando Bustillo Oro recrea esa escena, todavía era posible la pena de muerte en México. A Cantinflas lo están condenando a pena de muerte. Nos estamos riendo, pero en el fondo, o sea, es toda una complicidad argumentativa, ¿no? Donde todo el mundo se está nada más escuchando a sí mismo, no están construyendo nada, ¿no? Entonces, la genialidad de Bustillo Oro es que al final, cuando se descubre la verdad, que digamos, por una cosa ajena a Cantinflas, y es que aparece el verdadero, digamos, homicida, confiesa todo, entonces se acaba o sea, se queda sin materia el juicio. En ese momento todos empiezan a cantinflear, ¿no? Y a mí me parece maravilloso, porque lo que está diciendo Bustillo Oro es que la argumentación jurídica es puro cantinfleo. No sé si se alcanza a percibir, ¿no? Es puro cantinfleo. O sea, es decir, se está burlando de nosotros. Bustillo Oro estudió Derecho, pero después por las persecuciones políticas de su tiempo se volvió dramaturgo y después cineasta e incluso estuvo exiliado en España, ¿no? Entonces, él sabía perfectamente a qué se estaba refiriendo, ¿no? Entonces, es una joya esa película. El juicio, de ahí está el detalle, es una burla tremenda al sistema de justicia. Y por eso fascina a todo el mundo, o sea, porque uno encuentra sintonía cuando lo ve. Yo he hecho un ejercicio, o sea, he hecho ejercicios de cine debate en toda América Latina con esa película. La gente aprecia mucho, ¿no?
a este personaje, a esta película concreta, porque todavía Cantinflas era ese gran cómico crítico mordaz, ¿no? Después se volvió medio aleccionador y moralista, ¿no? Y Bustillo Oro era, o sea, ese director que se permitía estas cosas, ¿no? Tiene una obra de teatro Bustillo Oro que no tiene pierde, que se llama Justicia S.A. Es maravillosa esa obra, ¿no? Y quizá es la única película en donde Mario Moreno se dejó dirigir, porque después él ya se volvió director, ¿no? O sea, Miguel Delgado, que era su director de cabecera, era pues un títere, o sea, Cantinflas hacía lo que quería y nada más ponía por ahí de... Bueno, esa imagen es muy, muy poderosa porque entonces cantinfleo. Alguna vez en un congreso de argumentación jurídica, estaba yo hablando X cosa, ¿no? Y entonces el que organizaba eso era Juan Antonio Cruz Parcero, que es discípulo de Atienza y estudió en Alicante. Y entonces se le ocurre pararse y decir en su comentario, no, lo que estás diciendo, no sé qué, es puro cantinfleo. Entonces dije, gracias, eres Cantinflas, o algo así me dijo, y dije, gracias, de verdad es un elogio para mí. Se volvió célebre esa está creo que en internet, ¿no? Porque dije, claro, porque qué bueno que hablas de Cantinflas, porque efectivamente Cantinflas es un ejemplo para explicar el déficit que nos ha dejado la argumentación jurídica en México, ¿no? O sea, casi, como dicen, se puso de pechito. Dice, gracias Lázaro, entonces 7, nos dio para charlar un poquito más. Antonio, la justicia terapéutica tiene sentido. En México se promueven juicios motivados por los sentimientos y emociones más que por los argumentos racionales. Termina despidiendo al abogado. Buenísima película. Gracias, Joel. Sí, aquí creo que hay una polémica interesante, ¿no? Yo entiendo, porque ha sido la crítica, quizá la más fuerte, es que esto nos está llevando, como dice Antonio, a un emotivismo, ¿no? Eso me lleva a otro punto de desencuentro y de polémica, que fue el caso de Johnny Depp y Amber Heard, ¿no? Que en semanas y días pasados estuvo muy en boga y que también nos puede dar motivo para explicar muchas cosas, ¿no? Se hicieron muchos memes en América Latina, porque yo llegué también a ver en Perú, memes, donde decía, si este asunto se hubiera dado en México, si este asunto se hubiera dado en Perú, ¿no? Seguramente hubieran condenado a Johnny Depp. Porque en lugar de haber hecho caso a las pruebas, ¿no? Hubieran aplicado una perspectiva de género. Quiero, digamos, entrarle a la polémica porque me parece que es una generalización. Volvemos como o sea, al tema que estamos planteando, ¿no? Yo siento, la polémica se dio concretamente porque, bueno, después de muchos memes y eso, un amigo, Baldomero Mendoza, que fue además, creo que, bueno, lo conocí en algún curso, después coincidimos en algunas clases, que ahora es considerado pues un especialista en derecho probatorio y que ha sido pues ligado a toda esta escuela de Girona, puso algo así como, o sea, relacionado con estos temas, y Alonso Vázquez Moyers, que es profesor aquí de la Escuela Judicial Electoral, le dijo, pues tú no entendiste qué es la perspectiva de género, ¿no? Es que entonces, o sea, si piensas eso, o sea, si te estás burlando de eso, entonces no entendiste qué es la perspectiva de género, ¿no? Y por ahí pues se soltó, como decía yo, un debate, una polémica, ¿no? Que podemos asumir a partir de esto de las emociones. Me voy a explicar. O sea, tiene razón Baldomero, en que efectivamente, digamos, el proceso y la argumentación jurídica, estas reglas que hemos generado a partir del debido proceso, ¿no? Todos estos ejercicios
nos ha llevado tiempo construirlos para tener un poco de certeza sobre los mismos, ¿no? Y cuando entonces hablamos de perspectiva de género, perspectiva intercultural, cuando hablamos de emociones, o sea, cuando hablamos de que el operador, la operadora jurídica, tiene que estar consciente del nivel de emoción que siente y superar esas emociones para alcanzar la objetividad, ¿no? O sea, eso es un trabajo muy difícil y muy arduo, ¿no? Que requiere mucho esfuerzo, porque a todos nos cuesta trabajo ser objetivos, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué digo que es una generalización y por qué Alonso Vázquez tenía razón, ¿no? Porque lo que hace Baldomero es devolvernos a aquel momento en el que el proceso mismo, las pruebas, ¿no? Y todo eso se vuelve la justificación de algo que es justamente la interpretación de alguien que puede estar atravesado por emociones, pero que no tiene que decirlas, que no tiene que manejarlas, que no tiene que administrarlas, en tanto que tiene todos esos recursos para hacer pensar que lo que hizo es objetivo. No sé si me estoy explicando. Ese es el tema, y no se alcanza a vislumbrar bien. O sea, una mente tan brillante como Baldomero no lo alcanzó a vislumbrar. O sea, yo entiendo que tiene un punto porque efectivamente hay muchos juzgadores, sobre todo varones, que por decir, no me meto en broncas, aplico perspectiva de género y le doy la razón a la mujer, ¿no? Pero es una generalización. Es una generalización porque, o sea, básicamente lo que denunciaría Baldomero es una banalización de la perspectiva de género, que tenemos que poner atención, estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que entonces no empecemos a trabajar toda esta otra fase que tiene que ver con psicoanálisis, que tiene que ver con emociones, en donde los juzgadores, las juzgadoras se enfrentan a sus sesgos cognitivos, los asumen, los superan y van hacia la objetividad. Ese es el tema, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo Alonso, ¿no? O sea, la perspectiva de género no es un asunto nada más romántico, ¿cómo diría yo? De moda, ¿no? Sino es un asunto muy serio. O sea, es un asunto muy serio en el que tenemos que desmontar un sistema de pensamiento que es misógino. Como en la perspectiva intercultural tenemos que desmontar un sistema de pensamiento que es racista, que es clasista, ¿no? Y entonces, si alguien no lo ha visto así, posiblemente está generando ese tipo, digamos, de aplicación del derecho, ¿no? Porque es muy fácil esconder los sesgos a través del debido proceso, a través de las pruebas, a través de la argumentación jurídica, ¿no? Yo soy objetivo, miren, aquí está este ejercicio de argumentación jurídica y al final, insisto, no enfrenta sus sesgos cognitivos, no enfrenta sus emociones, ¿no? Entonces, claro, es una especie de falso estoicismo, ¿no? Es que somos estoicos, entonces prescindimos de las emociones y este ejercicio lo hice absolutamente sin emociones. ¿Estás seguro? Es que ese es el punto, ¿estás seguro? Porque así lo hemos hecho por mucho tiempo, ¿no? O sea, simular que no están ahí las emociones cuando siempre están. Ese es el tema, querido Antonio, ¿no? Entonces, claro, o sea, digamos, detrás de las frases donde hay que hacer una argumentación racional, puede esconderse un tipo de autoritarismo. No sé si me explico. O sea, es muy sutil lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, hay que hacer un ejercicio absolutamente racional. No se puede. Es más, han demostrado que ni siquiera un robot, una inteligencia artificial lo podría hacer, porque las inteligencias artificiales imitan también los sesgos cognitivos y los patrones emocionales, ¿no? No quiere decir que tengan emociones, pero en tanto que los factorizan, los pueden incorporar, ¿no? Entonces resulta que la inteligencia emocional termina también juzgando,
presumiblemente de manera racional, pero en realidad está aplicando esos sesgos, ¿no? Esto lo ha estudiado una profesora de Massachusetts que se llama Bolawini, que tiene una que se llama Liga de la Justicia Algorítmica, ¿no? Donde ha demostrado que los algoritmos son discriminadores, ¿no? Entonces, esta pretensión moderna de alcanzar una especie de dispositivo cibernético que va sí o sí a resolver los casos casi de manera lineal y computarizadamente no existe. No sé si me explico. O sea, eso es un engaño. Detrás de eso se esconde un tipo de autoritarismo. O sea, por eso cuando hay que utilizar la razón o ser racionales, ¿no? De alguna forma hay algo de sentido común. Es que los seres humanos no solo somos razón. La razón se construye en función de las emociones. O sea, no sé, o sea, la razón se alimenta de los sentidos internos y los sentidos internos pues, son la memoria, la imaginación, la estimativa, ¿no? El sentido común. Y estos se alimentan a su vez de los externos, que es la vista, el oído, el tacto, el gusto, ¿no? Y al final de cuentas está ahí la parte volitiva y todas estas sensaciones, ¿no? O sea, es decir, hay cosas que nos repugnan y nos generan animadversión y otras que nos generan sintonía. Si uno no lo sabe, entonces está al vaivén de esas emociones. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Entonces, lo que apostamos en la modernidad es, no te preocupes, tú ten las emociones que quieras, ¿no? Pero justifícate en un ejercicio supuestamente objetivo. Sí, más o menos. ¿No? Entonces, allí es donde nos estamos debatiendo. Eso es la filosofía posmoderna al final. Dice José Alberto, más bien exhibe el sesgo de género en la aplicación del derecho, ¿no? Es que, a ver, es que lo voy a explicar también. El asunto está en que, yo lo dije al inicio, ¿no? O sea, a veces, a veces la solución más, más racional, más legal, incluso la más ideal en términos de derecho y de argumentación y de lógica, no es la mejor. No sé si me explico, ¿no? O sea, porque tú dices, sí, aquí, esto es lo que se merece, esto es lo que se debería, sí, pero en este contexto unívoco, lineal, no sé si me explico. Pero nosotros hacemos ya otro tipo de reflexiones y de incorporaciones, porque lo que queremos es generar, insisto, un beneficio colectivo, un ejercicio de justicia social. Entonces, muchas de estas acciones afirmativas, muchas de estas aplicaciones de las cuestiones de género interculturales son, se los voy a decir así, fíjense, son aparentemente injustas y desproporcionadas. Claro, es que esa es su función, pero por eso son temporales, no sé si me explico, son excepcionales. Tienen que ser así, eso tiene un costo. Si seguimos haciendo las cosas bajo el mismo sistema de pensamiento, esas desigualdades no van a cambiar, ¿no? Entonces, sí se trata justamente de una acción donde asumimos, de alguna manera, estamos trastocando ese orden en aras de un principio superior, es la igualdad sustantiva. ¿Sí? Entonces, pero esto lo decimos los varones, insisto, por una emoción, que es el miedo a perder nuestros privilegios. ¿No? O sea, esa es la generación que nos tocó vivir. O sea, a nosotros nos toca decir, ahora este es el espacio, pase usted, ahora aquí le toca, cuando es que eso es injusto porque tendríamos que ir, no sé qué, a nosotros también nos matan. Todas esas cosas que decimos es a partir de un miedo que tenemos a perder privilegios, ¿no? Entonces, claro, ¿es un sesgo? No es un sesgo.
es una decisión libre y voluntaria a permitir que las mujeres ocupen espacios que antes no ocupaban. Pero no todos lo quieren así, ¿no? Y entonces ahí entra lo democrático, ahí entra la discusión, ahí entra el debate, ahí entra el consenso, ¿no? Y ahí entran los argumentos, o sea, para decir a aquellos que no lo entienden todavía de ese modo, estos son los argumentos de por qué necesitamos hacer una sociedad más sustentable en donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Es por ahí, Joel Alberto. Antonio, dice Urbina, hay estudios de economía que así lo demuestran. Nos gustaría gastar en cosas que no necesitamos. Sí, claro, eso es todo lo de los algoritmos, ¿no? Joel López, parece inclusive que los sentimientos podrían provenir de la palabra sentencia, ahí sí, sentencia, o sea, que tuvieran la misma raíz etimológica. Fíjate que eso sí no lo sé. Sentencia, compuesta por su sufijo potencia, cualidad de algo, y la raíz sent, que significa tomar una dirección. De sentido. Puede ser, ¿eh? Y los sentidos, como la sentencia, incluyen una percepción. Puede ser, Joel, habría que seguir investigando y a ver cómo, digamos, de manera filológica, cada concepto tomó su rumbo, pero en un momento a lo mejor estuvieron asociados. Me parece interesante. Hasta aquí, preguntas, quejas, lo que ustedes gusten. Estaría padre que dijeran algo, porque sí es un tema sumamente complejo. A mí me encanta porque, si se dan cuenta, no es un tema recurrente. O sea, insisto, no lo van a encontrar en otro lado. Es un tema que se ha convertido en tabú, o sea, del que no hablamos, porque a nadie le gusta hablar de sus emociones. Joel, adelante. Gracias, doctor. Un placer volverlo a saludar en estos lugares y escuela que usted dignamente representa. Híjole, la verdad es que lo único que me podría yo atrever a decir es que ya me generaron más dudas y creo que el argumento per se, entonces, puede tener distintas, ciertamente, interpretaciones, distintas matices, que para algunos puede ser la verdad, para otros puede ser un sesgo o una labor de convencimiento, pero creo que de eso se trata el diplomado, ¿no? De generarnos la inquietud, la duda, la curiosidad de poder no considerar que uno tiene la verdad absoluta, sino que al menos busca o pretende escudriñarla, buscarla y atemperarla en un lenguaje muy claro. Así intento ver de momento las cosas. Un placer escucharlo y compartir el salón virtual con usted. Mi admiración y respeto, mi querido doctor. Gracias a ti, Joel. Vamos a trabajar un poquito sobre esto que tú comentas, ¿no? Y este reto noceológico que estás planteando, ¿no? A ver, ¿para qué sirve la argumentación jurídica, ¿no? O cuál debería de ser el fin de la argumentación jurídica y de los argumentos. Y dices tú, al parecer, las personas utilizan la argumentación jurídica para distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, para justificar un sesgo cognitivo, para imponer su razón, para alcanzar un consenso, ¿no? Entonces, parece que tiene distintos usos, ¿no? La argumentación jurídica. Esto primero nos lleva a reconocer que entonces se trata, como decía yo, suena muy rimbombante, pero es una cosa, dispositivo cibernético, ¿no? O sea, es decir, es un dispositivo, como dice Giorgio Agamben, porque es algo que se puede dirigir, que se puede apuntar, que se puede utilizar, ¿no? O sea, no es algo digamos, que es sistémico, ¿no? Sino que es en función de quien lo utiliza. Y cibernético porque su fin último es controlar, ¿no? Es determinar cosas, ¿no? O sea, está prediseñado para eso. Entonces, lo primero que podríamos decir, un poco apoyándonos obviamente en el maestro de todos estos, que es Foucault,
Pues es que al final de cuentas, lo que está detrás de todo es un ejercicio de poder. O sea, es un ejercicio de poder, ¿no? Y cuando entrevistaron alguna vez a Foucault, ¿usted estaría de acuerdo con que su investigación fue sobre el poder? Y dijo Foucault, no. Entonces no entendieron lo que yo hice. Yo trataba de investigar sobre la naturaleza humana, ¿no? Entonces, o sea, al final de cuentas parece que sí, que Foucault, o sea, su interés fuera el poder, pero en realidad estaba dándose cuenta de que las relaciones humanas en casi todos los niveles tienen esta cuestión, ¿no? Que es pues, el asunto del instinto de supervivencia, el asunto de encontrar alguna reciprocidad en otros para poder lograr sobrevivir, ¿no? Y que eventualmente, porque hay quien lo ha puesto, no sé, propio Nietzsche, ¿no? Que de alguna forma el posible altruismo, la posible solidaridad, en realidad es otra forma de sobrevivir, ¿no? Porque no es tan desinteresado, porque al final esperas que eso te beneficie en algún modo en el futuro, ¿no? Entonces, digamos que todas estas, yo diría que no es tan crudo ni tan desaforado eso. Yo creo que sí hay legítimas muestras de interés porque las cosas mejoren y porque haya un efecto colectivo o por el trabajo colaborativo. Yo sí creo que puede ser eso, pero efectivamente es muy normal pensar pues, que nuestras emociones, puesto que son, como han dicho algunos psicólogos y psicólogas, son cosas que traemos pues ahí incoadas desde hace muchas generaciones, ¿no? O sea, es decir, casi estudian, digamos, esta evolución que ha tenido el ser humano y las sociedades, porque de alguna forma eso lo traemos casi en el ADN, ¿no? O sea, son cosas como atavismos, le dicen, atavismos, ¿no? Entonces, estos atavismos generan estas relaciones de poder. Esas relaciones de poder, ahí es donde está el asunto que yo les comentaba sobre, o sea, poder, violencia, fuerza, ¿no? O sea, ¿son eufemismos o es la misma cosa, ¿no? O sea, al final de cuentas, tratamos de nivelar ese poder para que no termine siendo abusivo sobre otros, pero que tampoco terminen abusando de nosotros, ¿no? Entonces, la argumentación es uno de los muchos dispositivos cibernéticos que utilizamos para lograr ese equilibrio en nuestras vidas, ¿no? Entonces, nosotros normalmente utilizamos la argumentación, esto le dice Plantin en su libro, ¿no? Sobre la argumentación, que es un filósofo, no es un jurista, pues nosotros la utilizamos para decir, no te pases, ¿no? O sea, el argumento liminal, el argumento original, la primera vez que alguien argumentó, por eso Foucault en La verdad y las formas jurídicas también dice que quizá argumentación y derecho nacieron de la mano justo por esta razón, ¿no? Porque en la primera vez que alguien se sintió vulnerado, abusado, violentado, dijo no, ese es el primer argumento. Así me explico. No te pases, me estás invadiendo, no me estás dejando ser, no me estás dejando hacer. Entonces, esa es la forma más elemental de ver la argumentación jurídica, ¿no? O sea, y la reacción de la otra persona de decir, sí o no lo hago, es otro argumento. Y ya ahí se está estableciendo una especie de debate, de diálogo, de construcción de algo, ¿no? En donde posiblemente un tercero tiene interés, ¿no? ¿Por qué? Porque si ve que aquel otro no hace caso y violenta a pues obviamente se va a alejar, ¿no? Y va a ver que entonces hay, digamos, un déficit, ¿no? O sea, hay un abuso de poder y no hay un argumento razonable para poder justificar su acción. Y así, o sea, si lo vemos de la manera más sencilla, más limpia, ¿no? Y ahí había emociones, claro, porque esa persona que se sentía vulnerada lo hacía a partir de una emoción, ¿no? Y quizá el violentador podría decir, ay, qué sensible, se lo hice a otros y no dijeron nada, ¿no? ¿Ven más o menos por dónde voy?
lo hice a otros y no dijeron nada. Y los otros no lo dijeron por miedo, y este que está diciéndolo por primera vez, lo está diciendo digamos, con justificación, y esta persona se está dando cuenta que efectivamente está de alguna manera incurriendo en un abuso. Allí está, o sea, si vamos, digamos, como a ese momento primigenio en el que las personas sintieron necesidad de argumentar su derecho o sus derechos, ahí podríamos sacar muchas cuestiones que se relacionan con emociones y argumentación, ¿no? Que nos pueden ser útiles para hoy, ¿no? Entonces, hay personas, como lo estoy diciendo, que a lo mejor, con el caso de los divorcios, ¿no? Que consideran que no están siendo abusadas, que no están siendo violentadas, ¿no? Lo que desde una perspectiva social, para nosotros parece que sí. Entonces, ahí entra como que todo eso, ¿no? O sea, estas personas que no alcanzan a argumentar es porque no han visualizado que están en una posición así, y en el momento en que lo visualizaran, entonces las cosas cambiarían, y alguien diría, pues mejor ni les avisen, ¿no? Para que no tengamos más problemas. Y así hay de todo, ¿no? O sea, eso es argumentar. A ver, dice Fernanda, considero que donde hay debate o ideas contrarias siempre puede existir la evolución en medida de utilizar los sentimientos y la razón en forma equilibrada, más allá de nuestro contexto, es decir, con la mente abierta. Claro, es que ese es el asunto, Fernanda. El asunto es que el ser humano es razón y emociones. Y tú dices, este proceso que se hace para que los humanos estén mejor es solo racional, está careciendo de algo. O sea, es decir, sería una operación inhumana, ¿no? Porque está careciendo de una parte que nos hace humanos. Yo entiendo que es difícil porque la razón tiene mucho prestigio. O sea, en Occidente nos hemos encargado de tundirle a las emociones. Es decir, no sientas emociones, por eso decía un falso estoicismo, ¿no? Controla tus emociones. Desde Sócrates, ¿no? El mito del carro alado en Platón, ¿no? La auriga que controla las emociones y que las tiene a raya, ¿no? Pero qué contradictorio, porque entonces a nosotros nos dicen, no, al contrario, explora tus emociones, genera una conexión con ellas, estate consciente de ello, ¿no? Entonces chocan esas dos formaciones que tenemos, digamos, esa formación occidental estoica y pues despertar de la conciencia, despertar de las emociones. Creo que ese es el tema, eso es lo que nos está complicando muchísimo las cosas como generación, ¿no? Así es. ¿Alguien más que nos quiera regalar algún comentario en este tema tan complejo y difícil y arduo? Digo, está muy interesante el chat, ¿eh? Entonces, bueno, básicamente estamos planteando, como decía yo, un tema sumamente nuevo, poco tocado, poco tratado. Decía yo, posiblemente se trate de un tabú, ¿no? Es algo que nos preocupa porque efectivamente me parece que hay un interés creciente por evitar sistemas autoritarios, por evitar sistemas donde la violencia simbólica sea la constante, ¿no? Entonces, creo que es un área que todavía se tiene que explorar más de manera multidisciplinaria, porque requerimos del apoyo de otras ciencias y saberes que sí han trabajado con las emociones, porque el derecho no lo ha hecho. Y me parece que ahí es donde estamos situados. Dice Joel, el argumento estructura ideas, pensamientos o sentimientos. En Morelia conoció a un abogado y filósofo descendiente de Agustín Iturbide, de nombre Daniel Estrada Sámano, me suena, que sostenía que no llevaba divorcios porque iban en contra de sus principios. Sí. Me suena que conozco a Daniel Estrada Sámano. Ah, pues es el hermano de Rafael, ¿no? Sí, ¿verdad, Joel? ¿Sí ubicas a Rafa Estrada?
estuvo como Creo director que del sí. Instituto de la Sí. Judicatura, ¿no? Sí, ya, de hecho, Impresionante el despacho de este abogado que comento. ajá, Impresionante su despacho. Seguramente pues es de Morelia. Morelia, Agustín de Iturbide nació en Valladolid o en Morelia y defendía a espada el matrimonio. Y el despacho increíble, era unas sillas y una mesa impresionante virreinal. Pero bueno, me llamó la atención por el arraigo de sus principios, de sus ideas y de su argumento, que él no quería deshacer a la familia. Por eso estaba en contra de los divorcios y no promovía ninguno. sí ubico a esa familia. De hecho, ahí en donde está este paseo por el acueducto tienen una casa colonial muy bonita. Pues sí, sí es una familia, digamos, conservadora, ¿no? Con estas ideas, pues un poco, eh, pues también respetables, ¿no? Católicas, ¿no? Donde defienden, pues obviamente, esta cuestión, ¿no? De la integridad familiar, ¿no? Claro, pues al final el tema es, lo estamos viendo aquí, pues, ¿qué haces, no? Con la violencia doméstica, ¿no? O sea, al final es un asunto que nosotros nos hemos planteado como de justicia social, ¿no? Dice Daniel Ulises Peralta, doctor Morales, el derecho emocional al que usted señala tiene su nacimiento en el sistema judicial en México a raíz de 2011 de derechos humanos. Podemos concluir que los derechos humanos son esencialmente emociones. Muy buena pregunta, Daniel. Muy buena pregunta. Eh, yo creo que habría que responder que si bien ha habido un afán por positivizar los derechos humanos, ¿no? Volver los estándares muy concretos, ¿no? Que están en la Constitución, se desarrollan de un modo, se interpretan a partir de un modo por el intérprete constitucional, ¿no? Todas estas cuestiones han querido justamente convertirlos en algo objetivo, ¿no? Y racional. Pero me parece que, claro, el tema está en que como los derechos humanos también son vivencias, son experiencias, son empiria, pues obviamente entonces sí están atravesados por las emociones, porque al final de cuentas, como cualquier cosa dentro del derecho, eh, cada quien vive esos derechos subjetivos de modo distinto, ¿no? O sea, hay quien se puede sentir satisfecho con un grado elemental de acceso a ese derecho y hay quien necesita de más, ¿no? Entonces, sí hay un punto ahí en donde las emociones, como en todo, pueden jugar un papel. Y lo que sí creo es que de manera performativa la reforma de 2011 nos hizo cobrar conciencia que el derecho tenía que ser un instrumento para las personas. Y ya meter, como dije yo hace rato, el elemento persona, el elemento humano, pues eso nos hizo, digamos, un poco más conscientes de la labor que debe tener el derecho, ¿no? Es decir, no es una labor meramente mecánica, sino es una labor que tiene que ver con, como dije yo, el autodesarrollo de la persona. Entonces, esto sí, o sea, todo esto de la dignidad, todo esto, o sea, tiene que ver efectivamente con cuestiones donde eventualmente nos topamos con las emociones. Y entonces eso puede ser que nosotros tengamos como en el imaginario que esta reforma pues nos vino a ser un poquito más humanos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Los derechos humanos pues, deben ser un poco más humanos, ¿no? Y humanos es literalmente eso, o sea, colocarse del lado de los otros seres humanos, ¿no? No del lado del sistema, no del lado de las reglas, no del lado de los procesos, no del lado de las pruebas o de los estándares, ¿no? Entonces, por eso platicaba yo lo de Baldomero, porque al parecer todavía existe como esta idea de contraste, ¿no? Entre la dignidad humana y el debido proceso. Sí, Lázaro, adelante. Sí, maestro. Si consideramos que el derecho obedece a los cambios sociales que se van generando,
Y de esa manera también el concepto de la justicia también va en constante evolución, digamos que va a la par. Pero considero que en ningún momento las emociones tienen que contrastar con el principio de imparcialidad que debe haber, por ejemplo, en el caso de los juzgadores, ¿no? Un juzgador tiene que emitir una sentencia de acuerdo a los estándares constitucionales, a los estándares convencionales, pero no desde su perspectiva o contexto emocional, ¿no? No sé si logro explicarme. Y igual los operadores jurídicos, como por ejemplo los defensores, los abogados postulantes, igual, ¿no? Deben de aplicarse objetivamente a los estándares establecidos en la Constitución y los tratados internacionales y no obedecer a sus emociones, ¿no? Yo de esa manera concluiría mi participación, maestro. Es cuanto. Sí, gracias. Pero justo lo que estoy diciendo es que eso no existe. O sea, que eso es una farsa. O sea, justo lo que he estado diciendo, digamos, hasta aquí, es que ese es el más grande engaño del derecho occidental. No sé si me explico. A ver, lo voy a explicar. O sea, es decir, tú dices, el juez viene y dice, yo cumplí con los estándares. Estoy haciendo, en esta sentencia, fui absolutamente imparcial, objetivo e independiente. Allí están mis razones en la sentencia. ¿Sí me explico? Y ya se cura en salud. Porque entonces nadie va a saber realmente cuáles son las emociones que lo obligaron quizá a disfrazar a través de esos argumentos lo que quería, ¿no? O sea, es que ese es el tema. Entonces, un juez que es altamente misógino puede, a través de la argumentación jurídica, justificar una decisión en la que está, a partir de su emoción, ¿no? De decir, odio a las mujeres. Sí, no, yo lo hice y apliqué el tratado internacional y el artículo primero y no sé qué. Pero nadie lo va a saber. Ni él mismo lo va a saber. Porque está presumiendo que dejó atrás sus emociones. No sé si me explico. O sea, ese es el tema. El tema es que sí, como eslogan está padrísimo. O sea, está padrísimo que entonces voy a hacer un ejercicio absolutamente racional, neutro y objetivo. Pero la cuestión es que lo que yo decía es que la realidad demuestra que es lo contrario. ¿Sí? Más o menos. O sea, entonces, sí, entonces con tanta objetividad y tanta imparcialidad que hemos vivido, ¿por qué las cosas siguen así? Claro, porque entonces parece que eso sirve de pretexto para que las cosas sigan así. ¿Por qué? Te voy a decir otra cosa. Porque también el sistema está construido en función de eso. Es muy sencillo. O sea, si nosotros, los varones, hemos tenido más tiempo para construir el sistema jurídico y no hemos podido hacer caso, ¿no? Digamos, a toda esta parte que, como es, transliterada o que está ahí presente y que no somos conscientes de ello, pues es muy posible que hayamos construido un sistema que nos favorezca. Como pasa con los indígenas, ¿no? O sea, es decir, nosotros los ladinos, los mestizos, ¿no? Hemos construido un sistema que nos favorece. O sea, eso es notorio. Entonces, parece una trampa porque dice, yo en función del sistema que construí, o sea, juzgo racionalmente, imparcialmente, pero ya de entrada el sistema está hecho a modo y la forma de aplicarlo está hecho a modo, ¿no? Entonces, yo entiendo que genera un dilema, porque entonces, claro, entiendo lo que me dices. O sea, entonces, si yo me dejo llevar por mis emociones, entonces no sería propiamente justicia, ¿no?
porque entonces estaría favoreciendo a alguien de manera visceral, no por las razones que hay. Entonces, tiene que hacer un sutil ejercicio entre las razones, las emociones, las mías y las de los demás que están involucrados, ¿no? Es un ejercicio integral. Yo me parece que el grave peligro es pensar que las emociones no jugaban un papel, pero sí lo juegan. Entonces, más o menos dice, exacto, se normalizan, se matizan las emociones a través del derecho y la argumentación. Yo le llamaba lavado, ¿no? O sea, se lavan. Porque entonces, pues, claro, parece algo sumamente racional, pero en realidad, a ver, lo voy a poner en otro punto. Pasiones políticas, ideología. Claro que los jueces tienen una ideología, tienen una pasión política, y en el derecho electoral esto es todavía más complejo, ¿no? Porque, y si están tomando una decisión a partir de que tienen un tipo de animadversión respecto de un movimiento político, de un partido político, de un candidato, de una candidata, pues tienen que hacer un ejercicio de objetividad, ¿no? Claro, pero para ello tienen que estar conscientes de esa pasión política. En el mejor de los casos, porque en el peor de los casos pues está la corrupción, está otros temas, ¿no? Los intereses personales, ¿no? La falta de independencia, y ya ahí se vuelve más grave, ¿no? Y estamos presuponiendo que el juzgador, que la juzgadora tiene la intención de actuar de buena fe. Me parece que al final tengo que agregar algo más, ¿no? La ética, que es lo que platicábamos con Joel. O sea, al final de cuentas, el tema aquí es que como no vamos a saber cuál es ese ejercicio que se hizo para llegar a esa conclusión o a esa sentencia y tal, lo que requerimos es hablar más de ética para que entonces los operadores y las operadoras jurídicas tengan un parámetro, ¿no? Es decir, no puedo hacer esto porque entonces daño al sistema, daño a los demás, ¿no? No es lo esperable como servidor y servidora pública, ¿no? Entonces, quizá aquí el tema es que tengamos que incorporar la ética, que la ética genera un estado de vigilancia constante, ¿no? De lo que estoy haciendo. Es decir, lo estaré haciendo bien, estaré interpretando bien esta norma, estaré aplicándola bien, ¿no? Y yo entiendo que bien es un término que es muy discutible, pero al menos que se hagan la pregunta, al menos, y eso también me parece que tiene que ver con emociones. O sea, el que las personas quieran ser buenas personas también tiene un apoyo emocional. O sea, la persona tiene que hacer, o sea, apoyarse de sus pasiones para decir, hoy tengo que echarle ganas para ser mejor persona, ¿no? Y eso no solamente es a nivel racional, sobre todo es a nivel de la voluntad, es decir, tengo que ser mejor persona. Eso es la ética, a mi modo de ver. Entonces, las pasiones, las emociones te pueden ayudar mucho para lograr esos objetivos, ¿no? Y por ahí yo creo que podría ser la posible solución a estos dilemas de los cuales hoy hablé. Javier Alberto, adelante. Doctor, buen día compañeros, como siempre un gusto escucharlo. Me llama mucho la atención todo lo que usted nos ha comentado, nada menos, bueno, en este momento me desempeño como juez en materia penal y así como estoy un tanto familiarizado, bastante familiarizado con la perspectiva de género, pues hace poquito tomé un curso sobre razonamiento probatorio. Y nos hablan en esos cursos que el fin último del proceso es el descubrimiento de la verdad, no la verdad histórica, no la verdad ideal, sino la verdad más ajustada al cómo fácticamente ocurrieron los hechos y cómo si estos hechos se sitúan en un supuesto normativo que amerita una sanción penal o alguna sanción administrativa en materia electoral, ¿no?
La perspectiva de género, se lo digo porque me he topado con esos dilemas que te dicen, bueno, en cumplimiento de un amparo, tú no juzgaste con perspectiva de género porque el valor del testimonio de la víctima o el dicho de la víctima, siendo mujer, siendo víctima de un delito sexual, etcétera, no le diste ese peso con perspectiva de género. ¿Hasta qué punto este tipo de posicionamientos epistemológicos o que pretenden tener un sesgo, me parece que un sesgo, hasta qué punto van en contra de la verdad y cómo a veces se está pervirtiendo, me parece, la argumentación, que en muchas de las ocasiones esa argumentación no sirve al fin último, que es el proceso, el descubrimiento de la verdad. Y vaya, son ese tipo de cuestiones que me gustaría saber su opinión y hasta qué punto es positivo, es negativo y hasta qué punto, insisto, nos benefician a las partes involucradas en juicio, porque también recordemos que no es solo descubrir o sancionar al responsable, ¿no? Es también no sancionar en un plano negativo, no sancionar al inocente, ¿no? Y en muchas de las ocasiones, ese tipo de cuestiones acumulan factores para algo que en un plano ideal no se tendría como probado, porque está contrastado con otras pruebas, puede servir o tener un efecto argumentativo para dicho propósito. De antemano, gracias por su atención y la de los compañeros. Sí, no, gracias, Javier. Estos son las participaciones que uno espera porque provienen de la experiencia, ¿no? O sea, provienen pues eso, propiamente de una vivencia concreta, ¿no? Donde dice, yo me encuentro con un dilema. Voy a tratar de construir algo rápido. Creo que primero está, o sea, la actitud es la correcta, ¿no? Hacerse preguntas, o sea, no partir del hecho dogmático ni de una ni de otra cosa, ¿no? O sea, es decir, como decir, yo no hago caso de la perspectiva de género porque lo más importante es el proceso, el debido proceso, las reglas, el sistema, ¿no? Y el principio de legalidad, el Estado de Derecho y todas estas cosas que vamos construyendo justo para no hacerle caso, ¿no? O sea, esa es una postura dogmática. Y la otra postura dogmática es, pues, para salvarme y no meterme en broncas, aplico la perspectiva de género lisa y llanamente, que creo que es lo que estaba comentando, se dio en el debate. Lo correcto es eso, es hacerse preguntas, ¿no? Me parece que el tema está aquí en lo que al final dijiste, Javier, ¿no? O sea, al final dices, lo que más nos preocupa es que la decisión que se tome sea en beneficio de las personas, ¿no? Yo creo que, aunque efectivamente esta generación le ha apostado al tema de la verdad, o sea, es decir, al final el principio de inmediatez o de inmediación, ¿no? O sea, de llegar a tratar de conectar lo más posible con esa verdad objetiva, con esos hechos que se dieron y tratarla de descubrir, ¿no? Más que en materia penal, eso es muy, muy interesante. También hemos entendido que o sea, no necesariamente se trata de trastocar la verdad, pero sí se trata de alguna forma de mirarla por esa perspectiva desde un punto de vista que pueda ser favorable para todos los involucrados, ¿no? Esto entiendo, lo tomo con pinzas porque puede ser entendido como justamente la manipulación de la verdad. No sé si me explico, ¿no? Pero miren, es un tema que se trataba justamente dentro de la ética. Torcuato Acheto tiene un libro que se llama, se me fue el nombre, pero justamente él habla de este asunto de cómo hay temas en la vida en donde la verdad puede ser presentada de manera lisa y llana porque generaría algún daño colateral o algún
deficiencia, ¿no? La simulación honesta, ya me acuerdo. El libro de Torcuato Cheto es la simulación honesta. Y él distingue entre disimular y simular. Entonces él dice que a veces es honesto y necesario simular, ¿no? Y ustedes dirían, ¿cómo, no? O sea, ¿por qué? Y pone un ejemplo, ¿no? Dice, a ver, una persona que se encuentra grave del corazón, ¿no? Que tiene un problema cardíaco y acaba de fallecer uno de sus hijos, ¿no? Obviamente uno diría, la verdad es decírselo, ¿sabes qué? Se murió tu hijo, ni modo, ¿no? Lo atropellaron y está regado sus tripas en la carretera. Dice, no, pues no, entonces el Torcuato Cheto dice, es lícito en ese momento, pues, acercarse a esa persona y no decirle la verdad completa, ¿no? Es muy complejo lo que estoy diciendo, pero ese es el tema. O sea, es que nosotros sí le hemos apostado a la verdad, pero también no es la verdad por la verdad, es la verdad en función de lo que las personas requieren para alcanzar ese autodesarrollo y todo eso, ¿no? Entonces, un poco es ese asunto de prudencia, de frónesis, de ir trabajando como la construcción de la justicia, la construcción de la verdad, porque al final de cuentas tampoco es que nadie puede tener acceso a la verdad objetiva, lisa y llana, porque no tiene una máquina del tiempo para retrotraerse a ese momento y verlo, ¿no? No sé si me explico. O sea, al final de cuentas también la verdad es una construcción, o sea, también es eh, un tratamiento argumentativo, ¿no? O sea, es decir, vamos construyendo argumentos para acomodar una verdad que sirva para algo, ¿no? Claro, o sea, estamos ahí, ¿no? O sea, es decir, descubriendo que lo peligroso es ver que no se trata de una construcción, es decir, esta es la verdad, ¿no? Lo que dice el expediente, pues no, o sea, incluso lo que dice el expediente o la cadena de custodia, pues está mediada por un intérprete que recogió unos hechos, unos datos a partir de sus sesgos cognitivos, ¿no? Entonces, ni siquiera lo que está en el expediente es absolutamente objetivo, ¿no? Es decir, al final alguien recogió unas cosas y dejó de recoger otras, ¿no? Valoró unas pruebas por sobre otras, ¿no? O sea, es eso. Es lo que platicaba yo con Lázaro, ¿no? O sea, no se trata de no apostarle a la verdad o al proceso, la objetividad o la imparcialidad, sino que lo que hemos hecho es dejar de lado eso de buscar, digamos, las razones por las que llegamos a una decisión, ocultándolos a través de todos estos conceptos, ¿no? que hemos ido incorporando a través del tiempo. Joel, adelante. Joel Alberto. Sí, maestro. Sí, me escucha. Adelante, Buenos días. fuerte y claro, te escuchamos. Muy interesante la conversación. Sí, yo quisiera ahondar con respecto al tema de Xavier, que es lo que se ha centrado acá la discusión sobre la perspectiva de género. Tenemos bien entendido que deriva del principio de igualdad institucional que pretende buscar la igualdad sustantiva, ¿verdad? De oportunidades entre hombres y mujeres. Allá nos encontramos con lo que es la igualdad de género. Y a su vez de allá deriva una política judicial que es de nueva perspectiva de género. Y a su vez los protocolos. Si bien es cierto que muchas veces se entiende la perspectiva de género donde se detecta ante la déficit de argumentación. ¿Y a qué te refieres déficit de argumentación? El déficit de argumentación es más bien el déficit de la calidad de la argumentación. O sea, la hermenéutica de la perspectiva de género es la que muchas veces está mal entendida y mal aplicada por los tomadores de decisiones. Como bien hizo Xavier Alberto, que es un tomador de decisión, por lo que entendí, y que precisamente existe esta interiorización de muchos jueces que son creencias inconscientes de lo que es
la diferencia entre hombres y mujeres y que están basados precisamente en esos estereotipos socioculturales y que están interiorizados en las personas y que estas personas son jueces y son quienes toman decisiones y donde influyen sus emociones. Pero acá lo importante creo que es develar que los prejuicios, a propósito de lo que escuchó usted ayer, y en relación a lo que dijo Xavier Alberto, los prejuicios y las tradiciones son develadas a través de las emociones. Y más cuando el concepto de autoridad, esos tres términos que usted refería y que escuché ayer, que se toma precisamente una relación de contexto y de intersubjetividad, al tomar una decisión, está actuando esa autoridad con sesgos. Pero usted comentaba, posiblemente esté actuando ideológicamente o sesgadamente, pero eso va a depender de la interpretación o más bien de la hermenéutica que tenga ese tomador de decisión. Sí, me gustó esa expresión que utilizaste, Joel, de las emociones son la cara, ¿no? El rostro de quizás sesgos cognitivos y algunos estereotipos, clichés, ¿no? Normalizaciones, como lo apuntó Eva, y también más arriba lo decía Noemí, ¿no? Entonces, justo eso, ¿no? Tratamos de esconder las emociones porque las emociones son como el síntoma de una enfermedad más grave que está dentro, ¿no? Y que no hemos logrado atender, ¿no? Y claro, por eso es que digo, tenemos que trabajar con ello, porque efectivamente no buscamos caer en un emotivismo, pero obviamente nos damos cuenta que no afrontar las emociones después genera ese tipo de violencias o reacciones que no son adecuadas y correctas para esta generación, ¿no? Entonces, pues por eso ahora, antes pues era un tabú, ¿no? O sea, la gente ir a terapia o atenderse con alguien o hablar con un psicoanalista o como decían, los varones no podemos llorar, ¿no? No podemos mostrar emociones, ¿no? Y ahora entonces justo nos dicen, no, al contrario, ¿no? O sea, se trata de que disfrutes de toda esa dimensión humana que tienes y que le llaman ahora nuevas masculinidades, ¿no? Incluso nos libera a nosotros de muchas cargas y también hay un beneficio, digamos, para nosotros, ¿no? Y yo creo que, pues, un poco ese es el trabajo, ¿no? De descubrir, digamos, de alguna forma cómo generar esas articulaciones y sinergias dentro de estas sociedades interseccionales, ¿no? O sea, piensen ustedes que tenemos que hablar de argumentación interseccional. Así es. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Pues yo aquí estaría cerrando, ya quedan 10 minutos. Les agradezco muchísimo su tiempo, sus aportaciones. El chat estuvo que ardía, ¿no? Con muchos comentarios. Creo que fue una clase interesante, se me fue rapidísimo. Cumplimos rápidamente casi las 2 horas. Me voy muy satisfecho. Nos encontramos en las redes sociales para seguir discutiendo estos temas y espero en algún otro espacio de la Escuela Judicial Electoral. Cuídense, que tengan un bonito ombligo de la semana, ¿no? Un abrazo. Gracias. Ay, Buenas noches, muchas gracias. buen día, gracias, Lupita. ¿De qué, doctor? Hasta luego. Buena tarde. Buena tarde.